Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Historia de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 26 de octubre de 2017. Iniciamos el estudio del Salmo 141. Le llamaremos a esta serie de devocionales Cuatro pilares de una vida normal. Y por supuesto estudiaremos cuatro pilares, uno cada uno de estos devocionales de 4 días. Oración a fin de ser guardado del mal, Salmo de David, dice la palabra de Dios como título. Un hermano llamado Washmani es uno de los héroes cristianos del siglo XX. Fue perseguido, torturado y martirizado por los comunistas de China por su ministerio como pastor y escritor de libros cristianos. Primero fue apresado, desde la cárcel escribía cartas a las iglesias para evangelización de los inconversos, para discipulado de los creyentes, y luego cuando se dieron cuenta de que estaba pasando esto, le cortaron las manos, le amputaron las manos. Y después de un tiempo no se supo más de él y se cree entonces que fue asesinado por su fe. En mi época de recién convertido, por allá por los años 70, sus libros eran famosos entre los jóvenes. Los títulos de sus libros o de algunos de sus libros eran muy peculiares. Por ejemplo, había uno que se llamaba La Iglesia Cristiana Normal. Y por supuesto que describía una iglesia poderosa, exitosa, llena de acción social, de evangelización. Y uno decía, ¿dónde está lo normal de esa iglesia? Eso es una iglesia extraordinaria. Tenía otro libro que se llamaba El Cristiano Normal. Y describía a un cristiano tremendo que obedecía a Dios en todo y que era un agente de cambio donde quiera que se paraba. También tenía otro que se llamaba El Obrero Cristiano Normal. Y uno decía, ¿dónde está lo normal de estas personas? Pero es que él decía que ser un cristiano feliz, un cristiano poderoso en el Evangelio, un cristiano pleno, era lo normal. Que ser superficial y mediocre era anormal, decía él. Y creo que tiene razón. Pues hay una cosa, este salmo nos habla de la vida normal del creyente y seguidor del Señor. Se refiere a una vida feliz, plena y extraordinariamente exitosa. Lo anormal sería, insisto, estar amargado, infeliz o con sentimientos de perdedor. Así es que este salmo nos presenta cuatro pilares de una vida normal del creyente. He aquí el primero de estos pilares, la vida devocional. Los primeros dos versículos del Salmo nos lo presentan, este pilar. Se los leo, versículos 1 y 2, del Salmo 141. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. He aquí una descripción de una vida que camina con el Señor todos los días. Una vida de devoción, cercanía y comunión con Dios. Una vida devocional, le llamaremos. Tres características tiene esta vida devocional. Primera de ellas, clamor permanente sobre la oración de crisis. Les explico. La expresión he clamado, dice el versículo 1, dice Jehová, a ti he clamado. Esta expresión he clamado debería traducirse estoy clamando. No habla de una acción puntual o única, sino de una acción permanente, continua. Se trata de una dinámica de vida que se ha convertido en una vivencia persistente en el creyente. Es triste, pero hoy hay gente que solo habla con Dios cuando tiene crisis. Algunos solamente oran cuando hacen oraciones que incluyen al principio un ay. Ay, Señor, aquello. Ay, Señor, lo otro. Ay, Señor. Solo hacen oraciones con ay. Algunos solo asisten a los templos cuando tienen problemas. Algunos solo buscan a Dios cuando están enfermos. El salmista nos habla de una vida de comunión con Dios, un encuentro permanente y continuo. En salud y en enfermedad, como dicen en las bodas, en salud o en enfermedad, en pobreza o en riqueza, en crisis o en bonanza, bajo cualquier circunstancia, clamor permanente, sobre o por encima de la oración de crisis. Segunda característica de la vida devocional, atención a lo importante sobre lo urgente. David, el salmista, le pide a Dios que se apresure. Le dice, leamos otra vez el versículo 1, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Le pide a Dios que se apresure, y esto es muy típico en los seres humanos. Queremos que Dios intervenga de inmediato. Algunos dicen, siempre pongo este ejemplo, que algunos le dicen a Dios, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, dámela de inmediato. Insisto, esto de la urgencia es muy típico en los seres humanos. Queremos que Dios intervenga de inmediato cuando ya no soportamos más la situación, cuando el agua nos llega al cuello, como dicen en mi rancho. El problema es que muy a menudo las urgencias nos quitan todo el tiempo
y nos la pasamos apagando fuegos, porque no fuimos capaces de atender las situaciones importantes en su momento. Debo decir que la cosa es sencilla. Si atendemos lo importante primero, no tendremos demasiadas urgencias. El problema que existan tantas urgencias en nuestra vida es que no atendimos las cosas importantes en su momento, a tiempo. Por eso, parte de la vida devocional es la atención de lo importante sobre lo urgente. Y lo importante es tener comunión con Dios. Es decir, leer su palabra para escuchar su voz. Orar para decirle lo que queremos, lo que sentimos. Proclamar su nombre, eso es importante. Es muy importante. Y en ocasiones hacemos solamente oraciones de urgencia, en lugar de hacer oraciones cotidianas. De hecho, eso me lleva a la tercera característica de la vida devocional. La vivencia cotidiana de la fe sobre la religiosidad eventual. Les explico. El salmista hace alusión a un ritual judío que se realizaba cotidianamente por las mañanas. Se ofrecían ofrendas todas las mañanas y dice que así es la búsqueda que el creyente realiza para encontrarse con Dios. Dice que él así busca a Dios, como las ofrendas de la mañana. El problema de muchos creyentes es que solo viven la fe en las fiestas religiosas extraordinarias. Algunas personas solo se comportan como cristianos en Semana Santa, en Navidad o en fiestas especiales, pero se olvidan de la fe en los demás momentos de la vida. Algunos solo leen la Biblia cuando van al templo. Jamás la leen en casa. Solo alaban a Dios cuando están acompañados y nunca a solas. Solo se comportan como verdaderos cristianos o creyentes en tiempos especiales, en un retiro, en una época de recogimiento espiritual o de compromiso comunitario, pero no lo hacen cuando están en el trabajo, o la escuela, o la casa. Se les olvida que el cristianismo es una experiencia de tiempo completo. Así que la vida devocional es vivir un encuentro permanente con Dios, es caminar con Él, hablar con Él, hablar de Él, creerle a Él y obedecerle a Él. Cualquier otra cosa no es más que religiosidad vacía y sin fruto. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si usted poda un árbol frutal, previo a la floración, previo al nacimiento de los frutos, pues esas ramas no van a dar nada, y el árbol pelón no va a dar fruto porque se quedó sin ramas. Y las ramas, pues, de ahí tiradas en el suelo no van a dar fruto. Así dice Jesús, que es la vida de una persona que no permanece en Él. Y permanecer en Él tiene que ver con la vida devocional. El día de hoy, una de las tragedias más graves de la vida que le pueda acontecer a un individuo del tiempo moderno es quedarse sin saldo en su celular, quedarse sin pila o quedarse sin datos para navegar. Podemos encontrarnos a personas buscando por todo el aeropuerto una toma de corriente para conectarse, les surge. En ocasiones no es porque se tenga una llamada muy importante que hacer, sino porque uno se siente solo, desvalido y aislado, sin revisar sus redes sociales, sin poder mandar las selfies que se ha tomado, sin estar en contacto, porque estar conectado nos es importante a los seres humanos. Pues resulta que la vida devocional es estar conectado con la más grande fuente de poder del universo. Es hablar, interactuar, comunicarse con la persona más valiosa, importante y significativa del universo, Dios. El problema es que muchos no valoran adecuadamente estas cosas. Por eso, querido hermano y amigo, tengamos vida devocional y vivamos una vida normal como seguidores del Señor. Y por vida normal nos referimos a una vida feliz, una vida plena, una vida exitosa. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.